Sean todos bienvenidos a nuestro curso número 3, Análisis Financiero para No Financieros del título. Bien, antes de iniciar el curso, algunas restricciones importantes respecto al mismo. Es decir, no requieren ustedes un conocimiento previo para poder comprender todo lo que vamos a conversar en este curso, puesto que la idea es más que un lenguaje técnico, es entender la lógica de los términos y sobre todo el para qué sirve, el para qué sirve. Vamos a ir desde lo más básico a lo más complejo. Y para ello tengo algunas preguntas o interrogantes iniciales. ¿Por qué nosotros hacemos un análisis financiero o por qué deberíamos hacer un análisis financiero? Hay una frase interesante que dice que lo que se mide, o sea, mejor dicho, lo que no se mide, no se puede mejorar. Es decir, hay una pregunta central: ¿y cómo sabemos que estamos bien? ¿Cómo sabemos que estamos bien? ¿Cómo lo medimos? ¿Tenemos métricas para eso? Y hablo, por ejemplo, de en Bolivia. O sea, cuando usted le pregunta a un emprendedor o un pequeño empresario, ¿cómo te va? ¿Estás bien? ¿Estás ganando? Y generalmente las finanzas la manejan de una manera bien sencilla. Inician con cierta cantidad de dinero en el día, transcurre el día y terminan con una cantidad de dinero mayor. La diferencia es lo que ganaron, o sea, la diferencia, o sea, el excedente que generaron el día es lo que ganaron. Vean ustedes que eso es una forma sencilla, pero es lo que se hace. Es decir, vemos con cuánto iniciamos, vemos con cuánto cerramos y analizamos el incremental, con cuánto hemos cerrado. Entonces, sin lugar a dudas, es una manera rudimentaria, pero es la más básica de ver cómo nos va. Pero obviamente existen mayores indicadores, que es lo que vamos a ver en este curso. Pero siempre bajo la lógica, si queremos que algo mejore, debemos establecer métricas para poder medirlos y saber si estamos bien o estamos mal. De eso se trata el análisis financiero. Es encontrar indicadores para ver cómo estamos y hacerle un análisis evolutivo a mi empresa de cómo llegamos a este punto. Básicamente lo que uno hace cuando realiza un análisis financiero es hacer una autopsia a la empresa. Es decir, ¿qué decisiones tomaste en el pasado para que tengas este presente? Y en función de cómo estás, pues proyectar el futuro. Es decir, si hemos hecho cosas malas en términos financieros, pues tenemos la oportunidad de revertirla. Pero no podemos revertirla si no sabemos qué hemos hecho mal. Si un análisis financiero nos va a permitir conocer cómo estamos y qué hemos hecho a través del tiempo y los números que me han arrojado esas malas decisiones. Ahora bien, otra frase interesante es esta: las empresas no quiebran por falta de ganancia, sino por falta de flujo efectivo. Ejemplo, este, y todo pasa por algo, ¿no? O sea, el día anterior, ahora hace 2 días, estaba charlando con una persona que es del área empresarial, fundamentalmente del área comercial. Él me decía que actualmente él asiste a un curso de ventas, y el curso de ventas era de tipo presencial y tenía como 80, entre 80 y 100 estudiantes. O sea, el punto central es que entre un curso de ventas y un curso de finanzas, más vende un curso de ventas, suena más atractivo. Y la pregunta es, ¿las ventas son importantes? Y seguramente todos vamos a decir que sí, porque no, ni un loco va a decir que no, porque las ventas definitivamente son importantes. Sin ventas, no se activa todo lo demás en una empresa.
Pero la pregunta es, ¿el hecho de que una empresa venda mucho quiere decir que le vaya bien? La respuesta es no, porque sin lugar a dudas, el hecho de vender mucho es una buena señal de un negocio, definitivamente desde el punto de vista comercial. Pero una empresa puede ser buena desde el punto de vista comercial, es decir, vender mucho, y ser un desastre desde el punto de vista financiero, es decir, administrar los resultados de esa venta. Me explico. Una empresa puede vender mucho, pero vende a crédito, es decir, esas ventas no están en efectivo. Dos, pueden dar a crédito y dar malos créditos, que quiere decir que las cuentas por cobrar crecen enormemente de periodo a periodo. Y le por aún que esas cuentas por cobrar muchas veces se vuelven incobrables porque hemos dado unos malos créditos. ¿Qué más? Una empresa, el área comercial puede vender destruyendo el margen, ¿qué quiere decir? Otorgando muchos descuentos. Eso definitivamente desde el punto de vista financiero estamos matando nuestro margen de ganancia. Vender a consta de destruir el margen. Entonces, no un tema de cuánto vendes, sino de cómo vendes, primer elemento. Segundo elemento es, ¿y qué haces después? ¿Cómo gestionas tu cuenta por cobrar? ¿Cómo gestionas tu inventario? ¿Cómo gestionas tus proveedores? ¿Controlas tus gastos? ¿Tienes un control de costos? ¿Haces un análisis periódico de la evolución de tus costos? ¿Sabes cuáles son tus gastos más relevantes? Entonces, generalmente, cuando nosotros entendemos la importancia de las finanzas, cuando el negocio está mal. Porque cuando el negocio está mal, nos preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Y por qué llegamos aquí? Pero cuando un negocio está bien, quizás el detalle no es importante. Sabemos que está bien porque vemos que la empresa tiene mucho efectivo en caja, tiene una cuenta corriente muy grande y vemos que crece. Pero ya cuando el dinero comienza a bajar, ya nos comenzamos a preocupar. Es como decía un dicho, ¿no? Cuando la marea está alta, está bien, pero cuando la marea baja, es decir, cuando hay problemas, recién vamos a saber quiénes estaban nadando con ropa, quiénes estaban nadando sin ropa. Entonces, muchas veces cuando la marea está alta se asocia al negocio le va bien en términos de ventas. Y cuando a usted le va bien, cualquier gasto, no se preocupa en qué se gasta el dinero, porque igual gastando todo lo que gasta habitualmente, igual usted siente que le va bien. Pero cuando comienza a faltar dinero, nos comenzamos a preguntar en qué gastamos. Entonces, el mensaje central de esto no es cuánto vendes, sino cómo vendes. El hecho de que vendas mucho no es señal de que vayas a seguir en el mercado. Tenemos que ver qué has hecho con esas ventas. Entonces, esa es la segunda frase que quería compartir, ¿no? Vamos con la tercera y última. Y va relacionado con el curso. No necesitas ser contador para tomar buenas decisiones financieras. Claro, el contador es un profesional muy importante en todas las empresas. Si bien ustedes hacen investigaciones en internet y lamentablemente es una de las profesiones que tiende a desaparecer, ¿no? El contador. Pero sin embargo, amanecerá y veremos, ¿no? Hay que ver cómo esta profesión se reinventa, ¿no? Para no desaparecer. Pero sin embargo, el contador es importante en las empresas en el sentido de que, pues, prepara, o sea, como lo vimos en nuestro curso número uno, una de las funciones principales del contador es elaborar los estados financieros, confeccionar los estados financieros y a partir de esos estados financieros nosotros tomamos decisiones en función de un análisis. Ahora, ¿necesita ser contador? Bueno, veamos. Hablo de Bolivia. En el pasado, hace unos 10 años atrás, la jefatura de finanzas o la gerencia de finanzas, ¿quién era la primera persona en ser convocada? Generalmente era el contador. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es la persona que hace las cuentas, ¿no? Entonces, debería ser la llamada a ocupar el cargo de la jefatura de finanzas o la gerencia de finanzas. Entonces, la pregunta es, ¿necesita ser contador? Pues en este curso vamos a demostrar que no,
no se requiere ser un contador para tomar buenas decisiones financieras, sino tener un sentido lógico y analítico. Y aunque ustedes no lo crean, en 3 sesiones vamos a cumplir con ese fin. Vamos a cumplir con ese fin de darles a ustedes herramientas y lógica de análisis financiero, comenzando desde la clase 1 y de la parte 1. Solo tengo 3 láminas de teoría y luego nos vamos a ir a explicar el razonamiento financiero, pero a través de ejemplos. Es decir, los números nos van a ayudar a tener una lógica de razonamiento. Pero ¿qué buscamos responder cuando hacemos un análisis financiero? Uno, saber dónde estamos. Es decir, usted no puede tomar una decisión sin saber dónde está. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? O sea, ¿dónde estamos? O sea, ¿cómo estamos? El cómo estamos. ¿Cómo estamos en términos de qué? Cómo estamos en términos de qué? Es decir, nuestra empresa es líquida, vemos la liquidez de la empresa, es decir, llegamos como empresa a fin de mes sin problemas, podemos cubrir nuestras obligaciones de corto plazo sin problemas, somos una empresa líquida. Segundo, ¿y cómo estamos en términos de deuda? Tenemos baja deuda, tenemos elevada deuda. La deuda que tenemos es buena, es mala. ¿Para qué hemos adquirido deuda? Hemos adquirido deuda para gasto, para inversión. Las inversiones que hemos hecho han dado retorno. ¿Estamos endeudados o estamos sobreendeudados? ¿Tenemos capacidad de pago o no tenemos capacidad de pago? ¿Cómo ha evolucionado la deuda a través del tiempo? ¿Ha aumentado o ha bajado? Tenemos que responder a esa pregunta. Es importante en finanzas. Otra pregunta importante es, ¿somos eficientes? O sea, ¿la empresa es eficiente? ¿La empresa es eficiente? ¿Pero eficiente en qué? Eficiente en el manejo de los activos. Es eficiente en el manejo de los activos. Aquí vemos si la empresa es eficiente en la gestión de los activos. Porque recuerden que básicamente lo que hace el gerente es administrar los activos de la empresa. Si quieren un término más interesante o más bonito, gestionar, hacer más con menos. Entonces, ¿cómo andamos en una empresa? ¿Cómo andamos en la gestión de nuestras cuentas por cobrar? ¿Somos eficientes en la gestión de cuentas por cobrar? Es decir, estamos generando buenas ventas, estamos cobrando de forma oportuna, no estamos dejando que nuestras cuentas por cobrar se acumulen. ¿Cómo estamos en la gestión de inventario? ¿Cómo estamos en la gestión de inventario? Es decir, estamos haciendo, amigos, una correcta gestión de inventario. Tenemos el inventario suficiente, nuestro inventario rota. ¿Cuál es la estructura del inventario? Por ahí tenemos muchos productos que están mucho tiempo en inventario. Ya pasaron de moda o ya están obsoletos y lo seguimos teniendo en inventario. ¿Cómo las empresas planifican las compras? ¿Existe una política de compras, una lógica de compras? ¿O solamente compramos en el futuro como lo hicimos en el pasado? ¿Cómo estamos en la gestión con los proveedores? Gestión de las cuentas por pagar. Gestión de las cuentas por pagar. Entonces, eso lo vemos en el análisis de eficiencia. Luego vemos también
el tema de la rentabilidad que quería colocar. Vemos también la rentabilidad de la empresa. Es decir, la empresa es rentable, la empresa genera utilidad, la empresa genera rentabilidad. Si la respuesta es sí, genera rentabilidad, la otra pregunta, ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene la rentabilidad? ¿Por qué somos más rentables? Somos más rentables, uno, porque tenemos un buen margen, o sea, porque la rentabilidad viene explicada por 3 puntos. Punto número uno, el margen. Punto número dos, la eficiencia. Punto número tres, el apalancamiento. Es decir, cuando nosotros queremos explicar la rentabilidad de una empresa, la rentabilidad de una empresa se va a encontrar explicada por, por estos 3 indicadores. Los indicadores de margen, los indicadores de eficiencia y los indicadores de apalancamiento. Entonces, conociendo este grupo, ¿sí? Ahí, apalancamiento. Muy bien. Entonces, y la pregunta mágica, y la dejé al final, y no porque la puse final es la menos importante, es la generación de efectivo, amigos. Es decir, la empresa está generando efectivo. Generación de flujo de caja. ¿Sí? Es decir, el negocio genera efectivo o no genera efectivo, o genera o consume efectivo. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis financiero, buscamos saber dónde estamos en términos de liquidez, en términos de deuda, en términos de eficiencia, en términos de rentabilidad, en términos de generación de caja. Ahora, ¿dónde estamos? Pero el dónde estamos fue fruto de decisiones. Quiere decir, ¿y cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pues al final de cuentas, las empresas es como la vida de las personas. ¿Cuál es el punto? Nosotros y cada uno de nosotros actualmente nos analizamos y somos consecuencia de un conjunto de decisiones. Ahora mismo estoy en una silla frente a un computador dando una clase de finanzas. Pero sin embargo, estoy dando esta clase de finanzas porque tomé un conjunto de decisiones previas. Quizás en un principio no me visualicé dando clases ahora mismo en internet o tener un canal de YouTube, pero sin embargo, las decisiones que uno toma de una u otra forma nos conducen al lugar donde estamos. Lo ideal sería que quisiéramos estar en este lugar en el cual nos encontramos, pero el punto es que llegamos aquí no por obra y gracia del destino, sino porque tomamos un conjunto de decisiones. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis financiero, ¿qué es lo que vemos? El cómo se llegó hasta aquí. Es decir, en términos sencillos, cuando uno hace un análisis a una empresa, cuando ustedes lo contratan para hacer un análisis de una empresa, hay varias formas de hacer un análisis de una empresa. Particularmente les comparto mi forma de hacerlo. Entonces, mi forma de hacerlo es primero, yo pido los datos numéricos, pido los estados financieros, ¿ya? Pido los estados financieros generales, los que ustedes conocemos, pero los pido de cortes mensuales. Primer elemento. Si hago un análisis de la gestión uno versus la gestión 2, hago un análisis mínimo de 2 gestiones, comparando enero de esta gestión con enero de la anterior. Ok, segundo, en base a eso pido otra información.
Con los primeros estados financieros veo cómo está la empresa de manera general. Luego pido reporte de costos, reporte de gastos, reporte de ventas, reporte de ventas, precios, descuentos. Tres, pido mayores. ¿Los mayores de qué? Mayores generalmente de cuenta por cobrar, pido el mayor de inventario, pido el mayor de proveedores, pido el detalle de los gastos, es decir, un análisis detallado de los gastos. Entonces, en función de todo lo que pido, hago un diagnóstico numérico para saber en dónde estamos. Los números son fríos. Los números me van a decir, ¿estás bien o estás mal? Tan simple como eso. Ahora, ¿cómo llegamos a esos números? Pues son las personas las responsables de cada número en una empresa. En función de mi hallazgo numérico, elaboro un cuestionario y me entrevisto con las áreas que son responsables de cada número. En términos sencillos, primero hago que hablen los números, luego hago que hablen las personas. Entonces, en función a lo que hablan las personas y los números, ya me voy formando la idea de las decisiones que se han tomado y la consecuencia que han tenido en términos financieros. Entonces, y esas decisiones obviamente ya fueron buenas o malas, o la intención fue buena y el resultado fue malo, porque al final del día creo que es esa la lógica, ¿no? Porque la intención de cualquier decisión, creo que toda decisión que uno toma en la empresa es para bien, pero sin embargo, por alguna razón, en la aplicación se falló en el análisis previo, se falló en la implementación, o por ahí las condiciones del macroentorno cambiaron. Bueno, un conjunto de cosas, ¿no? Que pudieron haber afectado. Entonces, el dónde estamos es la parte numérica, el cómo llegamos, perdón, el cómo llegamos, ya eso son las decisiones de las personas. Ahora bien, y lo otro es, ¿y qué también estamos preparados para el futuro? ¿Sí? En este punto, ¿qué hacemos? Como sabemos dónde estamos, sabemos cómo llegamos, nosotros en finanzas generalmente el paso siguiente es hacemos una proyección. Hacemos una proyección de los estados financieros. Hacemos una proyección de los estados financieros ¿para qué? Para responder a la siguiente pregunta. Ok, si seguimos tomando las mismas decisiones que tomamos en el pasado, ¿cuál sería nuestra situación futura? Situación futura en términos de qué? De liquidez, deuda, eficiencia, rentabilidad y flujo. Entonces, ¿y si ese futuro no nos gusta? Pues tenemos que revertirlo. Tenemos que revertirlo, obviamente cambiando las decisiones o, obviamente cambiando el rumbo de la empresa, tomando quizás otras decisiones. Amigos, ¿estamos hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, está claro. Perfecto. Ahí tengo respuesta en el chat. Gracias, Gonzalo. Muy bien, amigos. Entonces, todo lo que, todo lo que pasa en una empresa se refleja en los estados financieros. Ahora, ahora quiero comenzar esta sesión con un estado financiero que es el que la mayoría de, o sea, no quiero decir la mayoría porque
No, tampoco he hecho un estudio de mercado o he hecho un censo, digamos, ¿no? Al menos le puedo decir lo que he visto. El análisis financiero más básico que se hace y el que se debería hacer como mínimo, o sea, como mínimo, es el análisis del estado de resultados. Lo mínimo que debemos hacer es analizar el estado de resultados de una empresa. Es lo mínimo. Entonces, antes de explicar qué es un estado de resultados, vamos a construir nosotros un estado de resultados y le vamos a hacer un análisis financiero de ese estado de resultados. Eso es lo que vamos a hacer en la sesión 1. Vamos a terminar esta sesión siendo expertos en analizar un estado de resultado de una empresa. Y obviamente vamos a ver indicadores de rentabilidad que nos van a permitir saber cómo está nuestra empresa en términos de rentabilidad. Entonces, amigos, sin más preámbulos, vamos a elaborar un estado de resultados y le vamos a hacer un análisis. Esa es la finalidad de esta sesión, hacer un análisis de un estado de resultados. Ahora, ¿qué es un estado de resultados? Bueno, eso lo vamos a ver con el análisis. Dejo de compartir la pantalla un momento y les voy a compartir un libro de Excel, amigos. Un Excel en blanco. Y perfecto. No sé si pueden ver el libro de Excel. ¿Me avisan, amigos? Adelante. Perfecto. Genial. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, vamos a hacer un análisis sencillo de una empresa que solamente vende un solo producto. ¿Ya? Solamente vende un solo producto. Voy a colocar acá detalle. Y vamos a hacer un análisis de 2 meses. Aquí voy a colocar enero. Aquí voy a colocar febrero. ¿Ya? Vamos a hacer enero versus febrero. ¿Listo? Y aquí voy a colocar la unidad. Perfecto. Entonces, y aquí voy a colocar datos, ¿no? Datos importantes. Aquí, primero voy a colocar aquí el precio de venta. Precio de venta de la empresa de ahora en adelante cuando le vamos a llamar PB, precio de venta. El precio de venta, el costo variable, de ahora en adelante, costo variable unitario. Volumen de venta. De ahora en adelante, cantidad vendida. Descuento. Descuento. ¿Ya? Y los costos fijos. Vamos a ir de lo más relevante a lo más sencillo. Costos fijos. Deuda. Deuda financiera. ¿Ya? Tasa de interés. Bien. Entonces, estos son los datos mínimos que tenemos de una empresa. ¿Ya? Y aquí vamos a lograr un estado de resultado. Viaja un poco la pantalla. Y aquí voy a hacer estado de resultado. Voy a armar una estructura, ¿ya? Detalle, enero, febrero. Aquí voy a colocar ingreso, ingreso bruto, ingreso bruto, descuento, ingreso neto, costo de venta, utilidad bruta, gastos operativos,
operativos, resultado operativo, intereses, resultado antes de IVE, IVE, resultado neto. El IVE, por si acaso, es el impuesto a las utilidades, o el impuesto a la renta. Bien. Entonces ahí tenemos nosotros una estructura de un estado de resultado, amigos. Y ahorita lo vamos a armar, quizás lo que esté medio que no tiene sentido si uno está viendo por primera vez esto. Pero en la medida de que lo vaya trabajando, se van a dar cuenta ustedes, queridos amigos, que no es algo así del otro mundo, ¿sí? Sino es algo muy intuitivo y muy lógico en cuanto a razonamiento. Perfecto, ahí tenemos nosotros nuestro estado de resultado, queridos amigos. Y aquí tenemos los datos de la empresa que estamos analizando, ¿ya? Ahí tenemos los datos de la empresa que estamos analizando. Y aquí vamos a colocar un precio de venta de 10, un solo producto para fines de análisis, boliviano por unidad. El costo variable que sea 5 boliviano por unidad. Vamos a asumir acá vendemos 17.000 unidades, acá vendemos 20.000 unidades. Unidades mes. Unidades mes. ¿Sí? Acá tenemos descuento, digamos, de 1 boliviano por unidad. Los costos fijos van a ser 50.000 aquí, 50.000 en el otro mes, bolivianos mes. Esto van a ser, esta es la cantidad que la empresa vende, los costos fijos, deuda financiera, vamos a ver, bolivianos, tasa de interés 12%, una tasa anual. Vamos a ver, sería esto por esto entre 12, sí, está bien. Bien, entonces tenemos una deuda financiera, o sea, la empresa tiene una deuda de 1.000.000 de bolivianos, ¿ya? Entonces, estos son los datos que tenemos de la empresa. Reitero, para fines de análisis es una empresa muy sencilla, amigos, puesto que tiene solamente un solo producto. Usted dirá, pero pues no es real, puesto que las empresas pues tienen más de un producto, ¿no es cierto? Y si usted dice eso, pues está dentro de la verdad, ¿no? Porque no es real, una empresa tiene más de un producto. Concuerdo totalmente con usted. Pero sin embargo, lo que se busca con este ejemplo es a partir de algo sencillo, sacar varios puntos de análisis importantes. Primero, vamos a ver cómo sacamos el ingreso bruto de una empresa. El ingreso bruto simplemente es el precio que usted vende por la cantidad que vende, ¿no? Porque nos preguntan, ¿y cuánto es nuestro ingreso bruto? La respuesta es precio por cantidad. El precio que cobramos por la cantidad que vendemos. Tan simple como eso. Pero generalmente nosotros hacemos ventas con descuentos. Entonces, el descuento aquí es igual. El descuento va a ser igual. De acá hacemos un descuento de un boliviano por unidad. ¿Qué hacemos? Ese un boliviano lo multiplicamos por la cantidad que vendemos. ¿Sí? Ese un boliviano usted lo multiplica por la cantidad que vende. ¡Pum! Listo. Entonces, nuestro ingreso bruto es que tomar en cuenta el descuento. El ingreso neto va a ser igual a el ingreso bruto, amigos, menos el descuento que nosotros estamos haciendo. Y de esa manera tenemos el ingreso neto, neto de descuento. Ahora, el costo de venta simplemente es multiplicar el costo variable, el costo variable multiplicado la cantidad, por la cantidad, por el volumen de ventas. Ahí tenemos nuestro costo de venta.
Ahora, la utilidad bruta, amigos, la utilidad bruta viene a ser simplemente la diferencia entre el ingreso menos mi costo. Ingreso menos costo, esa es la utilidad bruta o la ganancia bruta o lo que está ganando el negocio en términos brutos. Ahora bien, pero el negocio no solamente pues es comprar barato, vender caro, en términos así bien básicos, ¿no? ¿Cuál es el negocio? La esencia del negocio es comprar caro, vender barato, ¿no? ¿Y por qué hablo de concepto básico? Porque todos ustedes alguna vez, queridos amigos, han escuchado el término caro o barato, ¿no es cierto? ¿Correcto? Correcto. Totalmente, ¿no? Pero el concepto caro o barato es un término muy subjetivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en realidad lo barato o lo caro está asociado a el poder adquisitivo de la persona que está analizando. Porque el mismo precio para A puede ser considerado caro, para B puede ser considerado barato. O sea, el precio es relativo al poder adquisitivo de la persona. Dos, caro o barato es relativo también a la necesidad. Me explico. Este, o sea, por ahí pagar por una botella de agua de medio litro, pagar 8 bolivianos, cuando está en un lugar donde no existe agua y te paga 8 bolivianos, o sea, es barato, ¿correcto? Pero por ahí, digamos, si usted no tiene, si digamos usted no tiene ni para eso y realmente le cuesta bastante juntar ese dinero para comprar una botella de agua, pucha, por ahí 8 bolivianos para algunas personas es terriblemente elevado, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué voy a pagar por agua embotellada? Mejor tomo agua de un río o de un grifo. ¿Se entiende el punto? Entonces, los precios son relativos. Entonces, siempre que decimos entonces, desde el punto de vista financiero, el precio de la empresa A es elevado en comparación con el precio de la empresa B, o el precio de este producto es elevado en comparación con, siempre decimos bajo o elevado con respecto a en términos financieros. Ahora bien, pero el negocio no solamente se trata de la diferencia precio-costo. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que es una empresa que está detrás. Y si hay una empresa que está detrás, ¿qué quiere decir? Que existe una estructura organizacional detrás. ¿Qué quiere decir? Que seguramente la empresa tiene su gerente, la empresa tiene su contador, tiene su jefe comercial, su gerente de finanzas, tiene su área de producción, ¿correcto? Y luego podemos seguir extendiendo este organigrama. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que detrás de una empresa hay una estructura organizacional, donde la estructura organizacional es el esqueleto tal cual de una empresa. Entonces, este esqueleto de la empresa en su mayoría, ¿dónde lo hemos ubicado? Lo hemos ubicado ¿dónde? En los En gastos, el organigrama. en el organigrama correctamente, pero desde el punto de vista numérico lo encontramos en los gastos operativos en su mayoría, ¿correcto? Entonces, nuestra estructura organizacional hecha números la vemos en los gastos operativos, los gastos de operación de una empresa. Entonces, toda empresa necesita una estructura organizacional para poder desarrollar sus operaciones con eficiencia. Porque una persona, pues no lo puede hacer todo, ¿no es cierto? No lo puede hacer todo. Quizás en un principio sí, pero una empresa que crece es una empresa que también crece en estructura organizacional. Entonces, esa estructura organizacional está dentro de los gastos operativos. ¿Qué encontramos en los gastos operativos también? Los alquileres, los servicios básicos, los gastos de marketing. Básicamente, los gastos operativos de una empresa, amigos,
se divide en dos grupos. Nosotros ahora mismo a esos gastos operativos le vamos a llamar costos fijos, ¿sí? Por el ejemplo sencillo que estoy haciendo. Pero en las empresas se categorizan en dos. Los costos fijos se dividen en gastos que son de tipo administrativo y gastos que son de tipo comercial. O sea, gastos ADM, gastos COM. Entonces, ahora mismo, para este ejemplo, lo estamos resumiendo directamente en costos fijos, amigos. Entonces, la diferencia fundamental de los gastos operativos, que generalmente en un principio son fijos y no están relacionados con la venta. Me explico. Por ejemplo, el hecho que usted duplique sus ventas no quiere decir pues, que traiga dos contadores, dos administradores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los costos, estos costos, no están generalmente en función lineal con las ventas. Sin embargo, este costo de venta, este costo de venta que tenemos aquí, este costo de venta está en relación lineal con las ventas. Claro, porque usted si quiere vender más, tiene que comprar más. No puede usted vender a lo que no tiene. En consecuencia, el costo de venta está asociado con la venta. Es decir, hagamos el siguiente ejercicio que lo hicimos en el primer curso, pero primero veamos la lógica de una venta. A ver, primero usted vende lo que tiene. Usted no puede vender a lo que no tiene. ¿Cómo aparece el nombre de costo de venta? Pues, ¿cómo se genera la lógica de costo de venta? Primero, usted compra un producto y ese producto lo tiene en su inventario. Ya sea que usted lo compre para la venta, en el caso de una empresa comercial, o ya sea que usted lo produzca. Entonces, primero usted lo tiene. Usted no puede usted vender lo que no tiene. Entonces usted tiene un inventario inicial de productos, digamos 10 unidades. ¿Sí? Hagamos este ejemplo. Supongamos que en nuestro inventario, en enero, nosotros tenemos 17.000. Ese es nuestro inventario de productos, 17.000 unidades. Entonces, mientras esté en inventario, mientras esté en el inventario, eso se llama activo en finanzas, en el mundo de la contabilidad. Entonces, mientras usted lo tenga en la empresa, es un activo. Pero ya cuando lo venda, este inventario ya cambia de nombre. Se llama costo de venta. Costo de venta. Entonces, mientras esté en mi inventario es un activo. Cuando ya lo vendo, se me activa la cuenta ingreso y se me activa la cuenta costo de venta. Entonces, esto se activa con la venta, amigos. Esto se activa con la venta. Pero para poder vender algo, primero lo tiene que tener. ¿Dónde? En el inventario. ¿Correcto? Estoy hablando de una empresa comercial y una empresa industrial para que se entienda la lógica de razonamiento. Entonces, es por eso que digo que el costo de venta y el ingreso bruto se mueven en igual sentido, porque nacen juntos. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando se activa la venta, aparece el costo de venta y aparece el ingreso cuando se hace la venta. Pero sin embargo, los gastos operativos están ahí, venda o no venda usted. Me explico. Usted tiene que pagar el sueldo del gerente. Ah, una parte importante del análisis financiero, que nosotros cuando hacemos un análisis financiero, tenemos que entender que el responsable de finanzas no es el dueño, ¿correcto? El dueño está fuera de la empresa. Esa es la lógica de un análisis financiero. Los dueños están fuera de la empresa y son otras personas las que trabajan para los dueños. Y al final de cuentas, si nos ponemos a pensar, ese es el fin último de un emprendimiento. ¿Cuánto es el fin último de un emprendimiento? Que usted no esté ahí. Que usted no esté ahí. Y de hecho, hay una tendencia, no sé si tendencia, pero me parece interesante la lógica de que muchas veces nosotros pensamos en que
nuestro negocio tiene que ser muy grande, o tener una escala muy grande para que ya no nos necesite. Pero sin embargo, al menos lo que he visto actualmente en Bolivia, es que hay muchos emprendedores que están haciendo. Están haciendo emprendimientos pequeños, ¿correcto? Funciona y abren otro emprendimiento pequeño. Pero ellos ya no están ahí. No están esperando que ese emprendimiento se transforme en una gran empresa. Simplemente están ideando modelos de negocio que funcionen sin ellos. Y esa es la esencia de las finanzas. La esencia de las finanzas es que exista un modelo de negocio que funcione sin usted. Y usted analice los números de ese modelo de negocio. Y eso es lo que estamos viendo en la foto ahora mismo. Entonces, vendamos o no vendamos, tenemos que entender que hay sueldos y salarios que tienen que pagar. Tengo que pagar al gerente, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar los servicios básicos. Entonces, los gastos operativos no se activan con la venta. Ya están, vendamos o no vendamos. Sin embargo, el costo de venta sí se activa con la venta. Otra cuestión importante es que es igual que los intereses. Los intereses no se activan con la venta. Los intereses son consecuencia de una deuda que usted ya tuvo en el pasado y sobre esa deuda usted está pagando interés. Entonces, venda o no venda, usted tiene que pagar sus intereses al banco. Entonces, siguiendo con la lógica del estado de resultado, entonces nuestros gastos operativos, vamos a tener ahora mismo los costos fijos en este ejemplo sencillo, y nuestro resultado operativo, amigos, el resultado operativo es la diferencia entre la utilidad bruta menos los gastos de operación. Entonces tenemos ahí el resultado operativo, que es la ganancia de negocio. O sea, el resultado operativo es importante. ¿Por qué? Porque me está diciendo cómo le va a nuestro negocio, cuánto genera el negocio. Muchas veces el negocio genera dinero, pero como estamos demasiado endeudados, la empresa genera pérdidas, pero el negocio es bueno, pero estamos perdiendo, ¿por qué? Porque tenemos mucha deuda. En este caso, el negocio genera 18.000 bolivianos al mes. Pero ¿cuánto pagamos de interés? El interés, como lo vimos en el curso de matemáticas financieras en términos simples, es multiplicar la deuda por la tasa. Tenemos una deuda y sobre esta deuda voy a pagar un 12% anual. Pero como estos estados están de corte mensual y como esta tasa es anual, ¿qué hacemos nosotros? Dividimos entre 12. Y al dividir entre 12 lo que tenemos es una tasa mensual. Ahí tenemos el interés. El interés que es de 10.000 bolivianos o unidades monetarias. Entonces, el resultado ante impuesto, amigos, es simplemente una diferencia entre el resultado operativo menos los intereses. Ya, ahí está. 8.000 bolivianos. Voy a ocultar un rato mi imagen para que se pueda ver mejor. Y ya. Ahí, ahora sí. Entonces, el impuesto a las utilidades es igual a ¿qué? En Bolivia es 25%. ¿Qué voy a hacer? Aunque el impuesto a las utilidades se paga, amigos, de manera anual, sin embargo, nosotros vamos a hacer la previsión de manera mensual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar igual, este señor lo voy a multiplicar por 25%. Bueno, quizás este ejemplo es para Bolivia, pero voy a colocarla aquí, tasa tributaria, porque este Excel usted lo va a tener y quizás en su país la tasa sea diferente, que es lo más probable. Pero yo acá voy a colocar, en el caso de Bolivia, 25% y ya usted puede cambiar en función del país donde se encuentre. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos igual este señor por el 25%. ¿Ya? Y el resultado neto o la ganancia neta, a que es igual a este señor, que es el resultado antes de impuesto, menos los impuestos, amigos.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted vendió 17.000 bolivianos, o sea, mejor dicho, 170.000 bolivianos. Lindo, hermoso, un número bonito, pero sin embargo, ¿con cuánto nos quedamos? Con 6.000 nomás. Este 6.000 es la ganancia que usted tiene después de que pagó su costo de venta, después de que pagó sus gastos operativos, después que pagó los intereses al banco, después de que pagó la parte que le corresponde al Estado, usted se quedó con una ganancia neta de 6.000 unidades monetarias. Ahora bien, lo selecciono todo y arrastro a la derecha. Y nos damos cuenta que pasó algo interesante, ¿no? Las ventas aumentaron, ¿sí? Las ventas aumentaron, los ingresos han aumentado y eso ha hecho que tengamos un mayor resultado neto. O sea, hemos pasado de 6.000 amigos a 15.000 unidades monetarias. Básicamente más que el doble, ¿no es cierto? Entonces nos ha ido bien. Entonces, antes de continuar con el análisis, debo preguntar, queridos amigos, ¿se entiende la lógica de un estado de resultado, amigos? Perfectamente. Perfecto, genial. Sí, Entonces, Lisan, pero yo tengo una pregunta, Lisan. adelante, querido Blanco. En el estado de resultados, usted está graficando la parte de los intereses. Eso creo que se asume como un gasto financiero. Como dice teoría financiera, imagino que es un préstamo que ha adquirido la empresa con una entidad bancaria. Aquí no se toma en cuenta la amortización del capital. O sea, aquí solamente usted está considerando los intereses y no así el capital, porque capital más interés y otros eh, gastos más creo que hay que pagar por seguro, desgravamen, tiene que ir insertado en una cuota dentro del estado de resultados. Entonces, si es así, no sé si estoy equivocado, pero tengo ese análisis que ahorita me hace, Per- estoy viendo ese análisis, Perdón su, que me interrumpa, pero es que hay un criterio conceptual erróneo ahí, ¿no? Sucede que el capital es un pasivo. El préstamo que nos ha hecho el banco tiene que ver con una fuente de financiamiento y no refleja en el estado de resultados. Los intereses son los que se reflejan en el estado de resultados. El otro es una cuenta de balance que corresponde al pasivo. Genial, genial. Interesante. Ya vean que se nos generó un mini debate. ¿Y saben qué? Que cuando la verdad, ¿sí? Estas son las cosas que hacen que estos cursos sean interesantes, ¿no? Cuando existen las preguntas y las consultas. Pero de lo contrario, pues no tendría sentido, ¿no? Que nos juntemos acá 10 individuos y no conversemos, ¿no? Si no, básicamente sería mejor ver el video. Entonces, vamos por parte, como dice el escolarizador. Gracias, querido Frank, por la pregunta. Gracias, querido Gino, por la retroalimentación. Vamos por parte, como dice el escolarizador. Entonces, en el estado de resultados existen cuentas que se registran, ¿sí? Cuentas. Y volvemos a nuestro curso de contabilidad. Básicamente, en este señor se analizan las cuentas de ingreso y egreso, ¿no? Ingreso versus egreso. Y dentro del egreso, a su vez, se divide en dos grupos, el costo y el gasto, ¿sí? Y a su vez el gasto se divide en tres grupos, gastos eh, de tipo administrativo, gasto de ADM, gastos de tipo comercial, gastos con, y gasto de tipo financiero, gasto de tipo financiero. Y dentro de los gastos de tipo financiero, acá se colocan los intereses.
Ahora bien, es un gasto financiero. Lo que dice Franklin es totalmente correcto en el sentido de que, claro, pues cuando uno va y paga al banco, uno paga su cuota y la cuota, como lo vimos en el curso de matemática financiera, si bien no vimos el tema del seguro, pero es correcto lo que usted dice, vimos que la cuota es el interés, ¿correcto? Más la amortización, ¿no es cierto? Más la amortización. Y obviamente el banco nos cobra el tema del seguro, que no quiero hablar mucho del seguro, porque tuve un accidente de tránsito el día viernes, no sé si ustedes recuerdan que no pasamos clase, y justamente por una dejadez mía no tenía mi brevet, así que no me cubrió el seguro, ¿no? Pero bueno, es importante el seguro, ya es un tema de Son la negligencia del año. regla, Juan. Hay que cumplir las reglas. Totalmente, totalmente, tal cual, y se acabó, ¿no? ¿Sí? Este, entonces el seguro es importante, ¿no? Entonces, vamos por partes. Ahora, amigos, entonces, cuando pagamos la cuota, totalmente es correcto. Uno paga el interés, devuelve capital y obviamente tenemos nosotros el tema del seguro. El seguro, que es seguro de gravamen, fundamentalmente, o depende de qué tipo de seguro, pero al final de cuentas es un gasto que no nos cobran con la cuota. Ahora, ¿qué es lo que va en el estado de resultado? En el estado de resultado va el interés y los gastos por el seguro van aquí, ¿sí? Y la amortización, que es la devolución del capital, eso lo vemos cuando hacemos el flujo de efectivo. En el flujo de efectivo, ahí vemos realmente la salida, o mejor dicho, la salida del efectivo claramente por la devolución del capital que le hemos prestado. Entonces, no lo vemos en el estado de resultado, querido Franklin, lo vemos en el flujo de efectivo, ¿correcto? Ahora, ¿dónde registramos la deuda? Como bien lo decía Gino, lo registramos en el balance porque la deuda es un pasivo, ¿no? El cómo lo registramos, una parte a corto plazo y una parte a largo plazo, como lo hicimos en el curso de contabilidad, ni se recuerda plan. Pero sí, la deuda se registra en el balance y la devolución del capital. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos en el flujo de efectivo. ¿Qué se registra en el estado de resultado? Los gastos por concepto de intereses y seguros. ¿Respondí su pregunta, Franklin? Ahora sí, Lisa, ya comprendí. Mire, son Genial. detalles que hay que tomarlo en cuenta. Totalmente, totalmente. Perfecto, genial, amigo. Amigos, antes de ir a métricas o indicadores, ¿qué me dicen ustedes? ¿Preguntas hasta aquí? No, todo claro para mí, gracias. Genial, Gonzalo. Entonces, queridos amigos, ahora vamos a ver entonces algunos indicadores financieros. Vamos a ver algunos indicadores financieros que son importantes. Entonces, dentro de los indicadores financieros está el grupo de los indicadores de márgenes, ¿sí? Los márgenes en finanzas. Dentro de los indicadores de márgenes, vamos a ver tres. Alejo un poco mi pantalla. Ahí. Tenemos dentro de los indicadores de márgenes tres fundamentalmente. Sí, tres. Eh, tres. Vamos a ver primero el margen bruto, el margen operativo y el margen neto. ¿Ya? Margen bruto, margen operativo y margen neto, ¿no? Ahora, aquí voy a colocar la fórmula de cada uno de ellos, ¿sí? Intentar comentario. El margen bruto es igual a la utilidad bruta sobre las ventas fundamentalmente. Es decir, es la división de la utilidad bruta sobre las ventas, pero no las ventas netas, sino las ventas brutas, ¿ya? Las ventas brutas.
Y acá hago un paréntesis. En los estados financieros, generalmente, en los estados financieros auditados, generalmente ellos solamente muestran el ingreso neto. O sea, no muestran el ingreso bruto, donde los descuentos generalmente lo reflejan en las notas de los estados financieros. Pero para hacer un análisis financiero preciso, nosotros tenemos que partir del ingreso bruto, del ingreso total, para poder también hacer un análisis de la evolución de los descuentos. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos la utilidad bruta no entre el ingreso neto, no, sino entre el ingreso bruto. Y arrastramos eso. El indicador que nos dice, queridos amigos, voy a hacer el porcentaje. El margen bruto, y voy a hacer un gráfico, ¿qué nos indica el margen bruto? Imagínense que las ventas de una empresa, la venta de una empresa es el 100%. O sea, esto es el 100%. Lo que la empresa vende. El margen bruto es lo que me dice que después de haber cubierto el costo de venta, es decir, el costo de venta, si nuestro margen bruto es 40, el costo de venta es 60%. Quiere decir que esta parte de aquí es mi costo de venta. ¿Correcto? Y que sería 60%. Y esta parte de aquí sería mi margen bruto. Mi margen bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa en ambos meses, después de cubrir el costo de venta, tenemos una ganancia bruta del 40%. Vale decir de que de cada 100 unidades monetarias que vendamos, nos quedamos con 40. Obviamente que mientras mayor sea el margen, bruto, eso es pues mejor para la empresa. Amigos, ¿se entendió hasta aquí? El Sí, cálculo e perfecto. interpretación. Amigos, Sí, a mí me queda claro. gracias, Gino. Genial. Ahora, amigos, ahora todavía no estoy haciendo análisis, simplemente hemos armado un estado de resultado, hemos calculado un indicador y hemos interpretado un indicador. Aún no hemos hecho análisis. Ahora, otra herramienta que nos va a permitir hacer un buen análisis se llama el análisis horizontal. El análisis horizontal. Vamos primero a calcular el análisis horizontal y luego vamos a ver para qué nos sirve cuando estemos analizando un estado de resultado como lo estamos haciendo ahora mismo. Colocamos igual, abrimos paréntesis. El análisis horizontal simplemente es el mes final menos mes inicial, cierro paréntesis, dividido entre mes inicial. Es decir, 200.000 menos 170.000 dividido entre 170.000. Enter. Y eso lo arrastramos hasta el final. Vean que lo que estamos haciendo, simplemente estamos viendo una diferencia, ¿no es cierto? Luego, ¿qué voy a hacer? Copio el formato con la escobita, clic, pego formato, lo expresamos en porcentaje, 2 decimales, y formato condicional, barra de datos, el color de su preferencia. Bien.
Entonces, ahora bien, estamos haciendo este análisis aquí. Estamos haciendo el análisis de la utilidad bruta. ¿Sí? Vean ustedes que el ingreso de esta empresa ha subido 17,65% ha sido el incremento del ingreso de febrero con respecto a enero. ¿Estamos, amigos? El descuento creció igual. ¿Estamos hasta ahí? Vean que todo creció en igual porcentaje, ¿no es cierto? Y el margen bruto creció también en 17,65%. ¿Estamos hasta ahí, amigos? Correcto. Ok. Ahora bien, voy a dejar... ¿Estamos hasta aquí, amigos? ¿Se entendió? Sí, se entiende. Ok. Voy a hacer un pequeño cambio. Voy a dejar de compartir. Voy a hacer un pequeño cambio. Voy a hacer un pequeño cambio. eh, que ustedes no van a ver qué fue lo que hice, pero van a ver los resultados de lo que hice. ¿Ya? Denme un segundo. Ya. Nuevamente comparto pantalla. Comparto pantalla. Bien. Y vean qué pasó. Solamente a este nivel analicemos. Mis ingresos, ¿cuánto crecieron? 5,88%. El descuento creció, pucha, mucho más, ¿no es cierto? Pero mi costo de venta, ¿cuánto creció? 17,65. O sea, el costo de venta creció bastante, ¿no es cierto? El costo de venta creció mucho más que el ingreso, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con otro margen bruto? Bajó de 40 a 33%. Entonces, cuando nosotros vemos esto en las empresas, ¿sí? Porque recuerden ustedes que cuando nosotros hacemos un análisis de afuera hacia adentro, nosotros solamente nos dan la información tal cual la estamos viendo aquí, amigos, la información global, ¿no es cierto? Es decir, a nosotros nos muestran el ingresos, los descuentos, pero nos muestran unidades monetarias. No nos dicen de dónde provienen estos números, ¿correcto? No nos dicen de dónde vienen estos números. Es decir, porque nosotros sabemos que claramente que, como lo vimos en el proceso, que este ingreso, pues viene de multiplicar el precio de venta por la cantidad vendida, pues amigos. O sea, claro, es lógico, ¿no? Pero cuando nosotros vemos los estados financieros de una empresa, en este caso estamos aprendiendo a ver un estado de resultados, a nosotros no nos pasan este dato de aquí. Directamente nos pasan el resultado, el bolivianos mes. Entonces, con base a esto, vemos que el ingreso creció, el ingreso neto creció 4,58% y mi costo de venta creció ¿cuánto? 17,65%. Es decir, nuestro costo de venta ha crecido mucho más que nuestro ingreso, ¿no, amigos? Y eso ha hecho que tengamos un menor margen bruto. ¿Es correcto? Sí, correcto. Perfecto, genial, Lino. Amigos, ahora mismo ya
estamos haciendo análisis financiero. Entonces, cuando hacemos nosotros un análisis financiero, nos preguntamos por la lógica de los por qué. La lógica de los por qué. Vamos por parte y conversemos un poco en esta parte que me parece existencial que la conversemos. Un buen, un buen análisis financiero es como un buen diagnóstico de un médico. Vamos por partes. ¿Cómo se nota usted o cuando usted se siente seguro, quizás con el diagnóstico de un médico? Usted va un día a una clínica y le dicen, ¿sabe qué? Tengo estos síntomas y el médico pues es un profesional como cualquier otro. Y si no está seguro de los síntomas, nos pide estudio, ¿no es cierto? Hágase esto, hágase lo otro, hágase lo uno, lo otro. Y nos pide un conjunto de análisis y nos dice, véngase tal día con todos sus resultados. Entonces él agarra y los lee, agarra y los lee. Y va descartando cosas, ¿sí? Va descartando cosas y nos dice, con base al análisis, usted tiene esto. Ok, entonces, hizo un diagnóstico profundo, identificó el problema y nos dio la receta para solucionar ese problema. Médico A. Médico B nos mira, ¿qué le huele? Mueve la cabeza, ya, tómese la tableta. Vea, ¿qué hizo el médico? Vio el síntoma, que era el dolor de la cabeza, y atacó el síntoma. Si le huele y usted le huele y está mal porque le huele, tome esto para que no le huela. Se acabó. Entonces, ese médico no atacó la causa y no descubrió la causa. Solamente atacó el efecto y obviamente que al no estar solucionada la causa, obviamente mañana quizá le voy a la cabeza y quizás peor o quizás no la contemos. Entonces, la lógica de un buen análisis financiero es la lógica de un buen diagnóstico de un médico. Y la regla, la que explico generalmente, es la lógica de los por qué. Y creo que todos los que estamos acá tenemos hijos, nietos, ¿es correcto? Primos, niños, pero todos niños, hablemos de niños. Amigos, cuando ustedes, sus hijos, sus nietos, les hacen una consulta, yo les pregunto a ustedes, ¿se quedan conformes ellos con el primer por qué? ¿O nos cuestionan? ¿Qué dicen ustedes? Generalmente está acompañado de una nueva interrogante. Tal cual, tal cual. Pues esa es la lógica de un buen análisis. Un buen análisis tiene que responder a varios por qué. ¿Y por qué el ingreso subió? ¿Por qué? ¿Por qué número uno? ¿Por qué los ingresos subió? Porque puede subir el ingreso, ya sea porque subió precio usted, o quizás usted mantuvo precio y vendió más, quizás subió precio y vendió más también. O sea, en otra palabra, cuando nosotros vemos una caída del margen bruto, tenemos que preguntarnos por qué, el porqué de todas las causas que pudieron originar una caída del margen bruto. Ahora mismo, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿cuáles son el porqué? Ahorita lo que vemos es que nuestro ingreso creció 5,88%, pero el descuento creció mucho más. Eso nos puede llevar a pensar lo siguiente. La empresa
vendió mucho más, ¿no ve? E hizo más descuento para vender, ¿correcto? Amigos, porque fíjense, Sí, de acuerdo podría ser. podría ser, ¿no es cierto?, de acuerdo a los números que estamos viendo. Y eso ha hecho que mi ingreso neto crezca, o sea, mi venta crecieron 5,28, pero debido a que estoy haciendo mucho descuento, eh, mi ingreso neto ha crecido 4,58%. ¡Ule, caramba! ¿Pero qué pasó con mi costo de venta? Mi costo de venta creció 17,65%. ¿Qué, qué me puede decir eso, queridos amigos? La relación con los proveedores, habrá que ver sus precios que para nosotros representan costos. Correcto, puede ser que por alguna razón, ya sea por un factor de oferta y demanda, o por un tema social, un tema logístico, un tema de insumos, el proveedor nos hubiera subido la tarifa, ¿no es cierto, amigos? Entonces, ¿qué podríamos decir? Entonces, el margen bruto de la empresa ha bajado o se ha reducido de 40 a 33%, explicado fundamentalmente por un incremento de los descuentos para vender más y a su vez un incremento en nuestro costo de venta atribuido a factores externos como factores climáticos, factores logísticos que han afectado a nuestros proveedores y nuestros proveedores, obviamente, como son otras empresas, nos han cargado ese incremento a nosotros, ¿no es cierto, amigos? Correcto. Gracias, Gino. ¿Qué dicen los demás? Hasta ahí, eso es un primer análisis que estamos haciendo, amigos. ¿Estamos con la lógica? Ahí nos dice usuario, me sale usuario. Eh, ¿Será que puede cambiar el nombre en el Zoom para que no le llame usuario? Porfa. O usted me dice y yo lo puedo cambiar desde aquí. Ah, saludo, quería Cecilia. Bien, dice Cecilia. Amigos, hasta aquí. ¿Estamos ok? ¿Vamos bien? Perfecto, perfecto. Perfecto, genial. Lastimosamente, lastimosamente, el análisis que hemos hecho ha sido incorrecto. Pero engañoso, ¿no es cierto? Convincente, pero incorrecto el análisis que hemos hecho. O sea, hemos hecho un análisis incorrecto, queridos amigos. ¿Por qué? Ahora mismo les explico. Miren, vean lo que oculté. Yo lo hice a propósito porque es parte de la pedagogía, ¿ya? Es la parte de la pedagogía. Les digo que el análisis que hemos hecho fue incorrecto. Ahora les explico por qué. Ahora, vean la tabla y díganme ustedes qué fue lo que pasó. ¿Qué ha pasado? Bajo el precio de venta. Correcto. No había sido, queridos amigos, un tema de precio, digo, de costo. Había sido un tema de que la empresa por alguna estrategia comercial o sea, por una estrategia o por el mercado mismo, ¿no? Porque recuerden que el precio al fin Claro. y al cabo es un tema de oferta y demanda, ¿no? Por alguna razón, todos en el mercado han bajado sus precios. Eso en términos macroeconómicos es una deflación, ¿no es cierto? Y generalmente ha ocurrido en el pasado, ¿no?
en Bolivia ocurrió en el 2019, ¿no? En diciembre de 2019, donde en diciembre generalmente suben los precios, pero en ese mes justamente los precios bajaron en general. Entonces puede darse que los precios bajen por alguna razón. Entonces, ya sea interna o externa. Entonces, vean ustedes, ¿qué pasó? Bajó el precio de venta. Como bajó el precio de venta, o sea, hemos vendido más, definitivamente, pero he vendido más a un menor precio. Eso ha hecho que mi ingreso no crezca tanto. Pero sin embargo, mi costo de venta ha crecido. ¿Por qué? Porque si bien mi precio lo bajé, mi costo no lo he bajado. Mi costo no lo he bajado. Entonces, como mi costo no lo he bajado, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que es por eso que mi costo de venta se ha incrementado bastante, ¿no? Pero no es porque mi costo ha subido, no, para nada. Es porque mi precio le ha bajado. En consecuencia, queridos amigos, ¿cuál es el mensaje que les estoy dando con esto? Uno, tenemos que ver todas las variables que afectan a la utilidad bruta. Pero más que todo, vámonos al indicador. Entonces, el margen bruto, queridos amigos, ¿de qué depende? ¿O cuáles son las variables que afectan? Uno es el precio de venta. Dos es el costo variable. Tres es el descuento. Los descuentos que una empresa puede hacer. Por ejemplo, si en este caso, si el precio lo hubiéramos subido a 11, ¿qué pasó con nuestro margen, amigos? Nuestro margen bruto. Solamente miramos el margen bruto. No, esto de aquí, olvidémonos. No estamos tocándolo todavía. Estamos haciendo el análisis a este nivel. Si el precio de venta sube, ¿qué pasó con el margen bruto? Se incrementó. Se incrementó. Y eso es bueno. Claro, estamos haciendo ahora mismo un análisis de ceteris paribus, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que estoy moviendo esta variable y todo lo demás no cambia. Eso nos ayuda bastante para entender la lógica de las variables en un principio. Ahora, ¿qué pasaría si el costo de venta por alguna razón bajara a 4? ¿Qué pasa? Si el costo Otra de vez venta, hay incremento, totalmente, ¿no? un Entonces, mayor incremento. es totalmente, ¿no? Mucho mayor que el incremento del precio, ¿no es cierto? Entonces, si el costo de venta baja, obviamente eso hace que nuestro margen bruto suba, y lo cual es perfecto para una empresa. Pero ¿qué pasaría si el área comercial aumenta los descuentos? ¿Qué pasa con el margen bruto? Está yendo en reversa. Totalmente, totalmente. Ahora, entonces, ¿y qué pasa si reducimos los descuentos? Tendencia a crecer. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje, queridos amigos? Que cuando nosotros veamos una caída del margen, amigos, no trate usted de explicar el por qué con esto, porque va a llegar a conclusiones erróneas. ¿Qué tiene que pedir usted? Esto, amigos. O sea, pida histórico de precios, pida los costos unitarios, pida los descuentos, la política de descuento de un mes con respecto a otro. Y haga un análisis no a nivel total, sino a nivel unitario. Me explico, Unitario. me explico. ¿Qué debemos hacer? Debemos calcular otras métricas como MOSER. ¿Cuáles métricas, por ejemplo? Métricas como la que sé ahora mismo. Hay una métrica que se llama
el margen de contribución unitario. ¿Sí? El margen de contribución unitario, ¿a qué es igual? Es igual al precio de venta menos el descuento menos el costo variable unitario. Esta métrica es altamente poderosa y ahorita mismo la explico. ¿Ya? Margen de contribución unitario. Ahí. Ahí coloco la fórmula. Precio de venta menos costo variable menos el descuento. Vamos por parte. ¿Por qué se llama contribución? Vamos a la interpretación. La interpretación me dice que la venta de una unidad, la venta de una unidad contribuye en 4 bolivianos en cubrir los costos fijos. Eso se llama margen de contribución. ¿En cuánto contribuye la venta de una unidad a cubrir los costos fijos? ¿No? En este caso, si vendemos una unidad, contribuye en 4 bolivianos. Si vendemos 2 unidades, contribuye en 8. ¿Estamos con la lógica, amigos? Amigos, Sí, sí. genial. Ahora, para poder precisar más el análisis, aquí voy a hacer también un análisis horizontal. Miren, voy a hacer este señor menos este señor sobre este señor acá. Y aquí voy a hacer un pequeño espacio. Ahí. Estoy haciendo un análisis horizontal, pero este reporte, este es un reporte interno de la empresa. Voy a jalarlo para todos los niveles. Voy a copiar formato con la escobita. Voy a pegar formato y le voy a hacer porcentajes, amigos. ¿Ya? ¿Qué pasó? Miren. Ahora, en este escenario, el margen bruto se mantiene. ¿En qué situación? Cuando no hay cambio en precios, cuando no hay cambios en costos, cuando no hay cambios en descuento, cuando no hay cambios en precio. Ahora, vean que el volumen, amigos, no afectan al margen bruto. Por ejemplo, si acá vendiéramos 25.000, ¿sí? No afectan al margen bruto. Es decir, el volumen no es una variable que afecte al margen bruto. El volumen afecta a los otros márgenes, pero no afecta al margen bruto. Amigos, ¿estamos hasta aquí? Entonces, cuando nosotros analicemos el margen bruto, ¿de qué depende? Reitero, nuevamente. Esto de aquí, este análisis es mentiroso. Mentiroso. No puedo o no debo. Después uno puede hacer todo lo que uno quiera, ¿no? Pero, ¿cuál es el mensaje central? Que nosotros, a través de un análisis de un estado de resultado, no puedo explicar con precisión meridiana el porqué del incremento del margen bruto. ¿Qué tengo que pedir? Reportes internos de la empresa para poder saber la causa correcta. Ahora bien, puede ser, o sea, imagínense que es un tema de costo, o sea, si bajó esto a 6, subió a 6, ¿sí? Efectivamente, mi ingreso neto creció 17, pero mi costo creció más. Ah, ¿es un tema de costo? Pues vemos que sí, ¿no? Que el margen de contribución ha bajado.
libremente. Pero también podría ser un tema de descuento, porque imagínense si hace más descuento, veamos, mi ingreso neto creció 4 y mi costo creció más. Pero no es un tema, digamos, de costo, porque el costo no ha subido ni tema de precio, es un tema de que la empresa ha hecho una mayor cantidad de descuento. Ese es el mensaje que tenemos hasta aquí. Entonces, hasta aquí, amigos, comprendido las variables que afectan al margen bruto. Sí, correcto. Gracias, Gino. Beatriz, Daniela, todo lo demás. Cecilia, ¿cómo vamos? Gracias, Lorenzo. Gracias, Cecilia. Genial, amigos. Perfecto. Perfecto, amigos. Bien, amigos. Eh, hasta aquí, hasta el análisis de márgenes, les pido que nos vamos a un receso. Volvamos en 15 minutos con la segunda parte de la clase. ¿Listo? Ok. Genial, gracias. Ok.